Hola a todos, esta es la tercera parte de la sección de inferencia bayesiana del curso. Durante las primeras dos partes vimos una introducción a la inferencia bayesiana, un poco de historia, motivaciones de por qué ser bayesiano, ¿cierto? De por qué tomar un enfoque de este tipo para el aprendizaje de modelos. Después terminamos la primera parte del capítulo de inferencia bayesiana hablando de prayers conjugados. Y en la segunda parte vimos ejemplos bien específicos en dos casos, en el caso gaussiano y binomial, con simulaciones. En la clase de hoy vamos a ver estimaciones puntuales, ¿no? Usando inferencia bayesiana, por supuesto. Entonces, una estimación puntual es, a diferencia de lo que hemos venido haciendo las últimas dos clases, me refiero a estimar un parámetro de forma distribucional, ¿no? Representarlo a través de una distribución posterior que representa la incertidumbre o cuán cierto estamos del valor de un parámetro. Representar la estimación por un valor específico, ¿cierto? Y esto es necesario muchas veces porque hay aplicaciones que así lo demandan. Entonces, justificación para considerar estimaciones puntuales. En primer lugar tenemos, voy a anotarlo de esta forma, voy a decir es inherente o natural, es natural al problema. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Eh, por ejemplo, si el problema que estamos considerando es uno en el cual hay que tomar una decisión eh, y yo puedo encontrar o descubrir una decisión. Yo puedo calcular la distribución posterior de la decisión, pero en buenas cuentas voy a tener que finalmente tomar una decisión, ¿cierto? Por ejemplo, si es que hay un parámetro que cuando es más grande que uno, entonces pasa tal cosa. Bueno, entonces voy a tener que finalmente, además de modelar la incertidumbre relacionada a la cantidad de datos que veo, en algún momento tengo que tomar la decisión. Entonces, sobre la decisión hay una estimación puntual. ¿Ya? Necesito un valor específico. Y otra razón por la que nos interesa estimaciones puntuales en el contexto bayesiano es porque queremos comparar cómo son estas estimaciones con respecto a otros métodos que naturalmente reportan estimaciones puntuales. Por ejemplo, voy a poner comparar contra criterios como mínimos cuadrados regularizados y máxima verosimilitud, ¿cierto? Entonces, si obtenemos para un problema dado un estimador por mínimos cuadrados o por mínimos cuadrados regularizados, porque entre ellos los podemos comparar como hemos hecho en clases anteriores, o de máxima verosimilitud, queremos ver cómo esto se compara al estimador puntual del concepto bayesiano, ¿ya? Entonces, por supuesto, hay varias formas de generar estimaciones puntuales desde la posterior, ¿no? Recordemos que en el teorema perdón, en el enfoque de inferencia bayesiana, lo que tenemos es una distribución posterior, ¿cierto? P de teta dado datos, y eso puede tomar, por ejemplo, esta forma, algo así. Y bueno, la primera estimación puntual que se viene a la cabeza es la estimación de la media, ¿cierto? La esperanza. Voy a poner teta m. Eso lo voy a llamar la esperanza de teta dado d. Simplemente la esperanza de esta distribución. Y esa en este caso, no sé, puede estar por aquí. Supongamos que aquí. M. Otra estimación puntual puede ser la mediana, ¿cierto? Voy a poner m chica. La mediana. La mediana de teta dado d. Y esa, recordemos que la mediana divide la distribución y deja el 50% de masa probabilidad a cada lado. Eso podría estar
no sé, por acá. ¿Ya? Y hay otra estimación puntual que es la que vamos a tomar nosotros, que es el máximo de la distribución posterior. ¿Ya? Y a esta la vamos a llamar teta blanco map. ¿Ya? Es la moda de la distribución. Y viene del concepto, por supuesto, de... Perdón, la motivación es muy similar a la de máxima verosimilitud. En la máxima verosimilitud encontramos el máximo de esa función. No era una moda porque la verosimilitud no es una distribución de probabilidad, pero igualmente es el máximo. Entonces vamos a trabajar con este estimador puntual, en el caso bayesiano. Máximo a posteriori. Eso le vamos a llamar map. Entonces lo vamos a definir de la siguiente forma. Teta gorro map va a ser el argmax de la distribución posterior. ¿Ya? Recordemos que esta distribución posterior en general la vamos a calcular mediante el teorema de Bayes, ¿cierto? Y es igual a... voy a poner con otro color. Recordemos que esto es igual a P de D dado teta, la verosimilitud, P de teta partido por P de D. Sin embargo, recordemos que la constante de normalización no depende de teta, así que da lo mismo para calcular el argmax. Entonces esto yo puedo decir que también es igual al argmax de P de D, P de D dado teta por P de teta. Otra práctica usual, recordemos que va a ser calcular logaritmos de las distribuciones de probabilidad, perdón, de las densidades de probabilidad que estamos considerando, ¿cierto? Y esto muchas veces porque eso facilita la interpretación y la optimización. Entonces, el estimador máximo a posteriori puede también calcularse como el argmax del logaritmo de esto, ¿cierto? Y eso va a ser el log P de D dado teta más log prior. ¿Ya? Y esto tenemos claro, ¿cierto? Que es la log likelihood, ¿cierto? Entonces, lo voy a escribir más compacto. Esto es el argmax de la log likelihood más el log prior. ¿Ya? Entonces, vemos que es muy similar al concepto de máxima verosimilitud, ¿cierto? Tenemos que el theta map es el argumento que maximiza la verosimilitud. Lo tenemos acá. Pero está perturbado el funcional de optimización que estamos considerando en este caso, a diferencia de máxima verosimilitud, es la verosimilitud más algo. ¿Ya? Va a ser crucial la interpretación de cómo afecta este término a la optimización completa de esto y el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, cuando hacíamos máxima verosimilitud estábamos aprendiendo mediante la maximización de la verosimilitud. Ahora tenemos un balance. Sigue siendo un problema de optimización. El aprendizaje sigue formulándose como un problema de optimización, pero el funcional cambia un poco. Ya no es solo la verosimilitud, que depende exclusivamente de los datos, sino que además hay un sesgo, ya el sesgo que nosotros estamos introduciendo a través del prior. Ahora, no es ninguna sorpresa que si esto fuese constante, yo podría eliminar este término, ¿cierto? Si el prior fuese constante, yo podría eliminar este término y el estimador de máxima verosimilitud sería simplemente el argumento que maximiza la función de verosimilitud. Parece que dije algo al revés ahí. Voy a repetir. Si el log prior fuese constante con respecto a teta, entonces el máximo a posteriori sería el argumento que maximiza simplemente la verosimilitud. Consecuentemente, el estimador de máxima
de máximo a posteriori sería el estimador de máxima verosimilitud. ¿Y cuándo pasa eso? Bueno, lo acabo de decir, cuando el log prior no depende de θ. O, que es equivalente, cuando el prior no depende de θ. ¿Y qué pasa en esos casos? Tenemos que el prior es uniforme. Entonces, cuando el prior es uniforme, por supuesto que volvemos al teorema original de Bayes que no tenía prior y que la posterior es proporcional al likelihood. Entonces maximizar la posterior y el likelihood es lo mismo y el θ map es igual al θ de máxima verosimilitud. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora un ejemplo de por qué esto cambia el estimador de máxima verosimilitud y cómo. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo calcular un map con nuestro modelo usual, el modelo lineal y gaussiano. Recordemos entonces que el map está dado, el estimador map está dado por, lo llamamos θ gorro map, es el arg max de p y dado x gorro θ por p θ. Ya estamos usando la notación vectorial compacta, si quieren, del modelo lineal gaussiano. Recordemos que esto es y igual, ¿cómo era esto? Era x gorro, ¿sí? Más el epsilon, ¿cierto? Donde este es el x tilde, es el vector de los datos extendidos con el 1. Estos son mis parámetros y estos son mis outputs, ¿cierto? Sabemos además que si usamos un prior conjugado para θ, perdón, si usamos un prior gaussiano para θ, este prior es conjugado, entonces la posterior también es conjugada y sabemos todo eso, ¿cierto? Entonces, calculemos el map simplemente reemplazando la verosimilitud y el prior. Y eso está dado por recordemos, esto es vitatoria. Vamos a suponer ¿qué vamos a suponer? A ver, vamos a suponer que nuestros datos son xy, yi con i de 1 hasta n, ¿cierto? Y d. Y vamos a asumir, perdón, y vamos a entonces escribir la verosimilitud y el prior. Esto es una normal en yi con media θ traspuesto x gorro i, coma el sigma cuadrado del ruido, ¿cierto? Que es el sigma de este ruido. Y esta expresión corresponde al iésimo término de la verosimilitud que está acá. Y luego el prior, vamos a asumir un prior, recuerden que es función de θ, y vamos a asumir media cero y varianza sigma θ. ¿Ya? Entonces con un poquito de álgebra sabemos que esto, lo voy a escribir entero. Argmax ya, simplemente lo que hice fue escribir las expresiones para la normal en y y la normal en θ, ¿cierto? Están un poco mezcladas. Esta es la parte que corresponde al número de observaciones, ¿cierto? Aquí falta algo acá. Esto va elevado a n. Lo que son n observaciones. Y luego la exponencial, la pitatoria entra dentro de la exponencial y tenemos la suma de los cuadrados. Y después el prior, que está aquí, aparece con esta constante de normalización. Recordemos que el prior, θ tiene m más un elemento, m es la dimensión de x, más el bias, es el sesgo, o el offset o intercept,
agrega una dimensión más, entonces tengo dimensión m más 1 para teta. Y junto a las dos exponenciales y el argumento me queda acá. Entonces, esto está llamando a aplicar logaritmo, ¿cierto? Porque en primer lugar tenemos estas constantes, tenemos esta exponencial, tenemos un cuadrático acá. Entonces recuerden que vamos a estar en el caso, voy a ponerlo acá, caso sigma epsilon conocido. ¿Ya? Entonces puedo considerar esto como constante. Entonces aplico el logaritmo, elimino las constantes y esto me queda que el map es el argmax. Voy a poner acá, recordemos que esto es al aplicar logaritmo. Como el logaritmo es monótono, el argmax no cambia. Esto igual a la suma de ¿quién? De esto, yi menos teta traspuesto xy al cuadrado más sigma epsilon cuadrado partido por cuadrado. Eso, y eso por supuesto me falta el menos ahí. Y menos acá también. Entonces este es el estimador máximo a posteriori de la regresión lineal. Entonces inmediatamente, ¿qué es lo que vemos acá? Esta es la suma de cuadrado. Suma de cuadrado. Y esto es un regularizador. Depende de la norma al cuadrado de teta. Entonces esto es equivalente, como lo puedo poner así, a lo que veíamos en mínimos cuadrados regularizados, en donde la función de costo era 1 partido por n, la suma de y menos teta traspuesto x y cuadrado, más rho, recuerdan, partido por p, norma p décima. Entonces, ¿qué acabamos de ver? El estimador máximo a posteriori del modelo de regresión lineal gaussiano resulta en un problema de optimización y por ende una solución que es equivalente al problema de mínimos cuadrados regularizados, donde el prior hace las veces de regularizador. Si ven este término que está acá, que es el log prior que mencionábamos en la slide anterior, es efectivamente el costo de regularización de orden p igual 2. Entonces, hay varias conclusiones que podemos sacar. Las voy a escribir acá. Primero, si hubiésemos elegido otro prior, por ejemplo, el prior exponencial, ese prior es como el gaussiano, ¿cierto? Pero no tiene un cuadrado acá, tiene un número, tiene un 1. ¿ya? O en general, un prior que sea proporcional a e a la menos lambda norma pésima. ¿ya? Al aplicar el logaritmo, sale directamente el regularizador de orden p, que es el caso general de mínimos cuadrados regularizados. Eso es importante. Entonces con eso, a pesar de que este es un caso particular, pero podemos entender que el regularizador es como el log prior. ¿Y por qué son equivalentes? Bueno, porque en mínimos cuadrados regularizados lo que hacemos es penalizar ciertas soluciones. Por ejemplo, en este caso penalizamos soluciones que tienen norma alta. En cambio, cuando hacemos map, lo que estamos haciendo es elegir un prior y hacemos exactamente lo contrario que penalizar. En vez de prohibir elegir ciertos parámetros, lo que hacemos es que promovemos ciertos parámetros más que otros. ¿no? Entonces, no sé, podemos poner promover. Entonces,
a pesar de que penalizar y promover son antónimos, en este caso es lo mismo, porque lo que estamos haciendo en ambos casos es introducir un sesgo relativo de las posibles soluciones. Estamos diciendo en ambos casos, sabes que estas soluciones en este lugar considéralas menos que esta otra. En el caso de mínimos cuadrados regularizados es penalizando algunas y en el caso de MAP es promoviendo otras. Pero la solución finalmente es la misma. ¿Qué otra conclusión podemos sacar? Bueno, el regularizador está directamente relacionado al prior. Entonces, veamos en este caso particular este factor que está aquí. Porque este factor es el que da el peso entre cuánto vamos a priorizar el término de verosimilitud o de mínimos cuadrados y cuánto vamos a priorizar el término que viene del prior o de la regularización. Entonces, este lo queremos comparar con este que está acá. Recordemos que mínimos cuadrados regularizados, si yo elijo un RO que es muy alto, quiere decir que estoy penalizando fuertemente. Entonces, la regularización, la optimización va a privilegiar soluciones que son regulares, ¿no? O sea, voy a preferir un teta que es pequeño en comparación a un teta que minimiza el error cuadrático, ¿cierto? Eso va a pasar si yo considero un RO alto. Un RO grande voy a poner acá. Bueno, como este factor equivale a un RO grande es equivalente a este cociente también grande, ¿cierto? Pero acá, ¿qué es lo que yo diseño? El sigma epsilon es un parámetro conocido en este caso. Recuerden, no es algo que yo elija, es un parámetro conocido del modelo. Lo que yo sí elijo es este que está abajo, que es el sigma teta, que lo elijo a través del prior, ¿cierto? Que es equivalente a mi regularizador. Entonces, si yo elijo un sigma teta pequeño, sigma teta cuadrado chico, voy a poner acá, logro el mismo efecto, ¿ya? Entonces ahora, esto lo acabamos de entender de las ecuaciones, como estas dos ecuaciones tienen la misma forma, entonces para que den la misma solución, este factor de acá tiene que ser el mismo. Es decir, para que estos problemas sean equivalentes, esto es por supuesto todo es y viceversa, ¿cierto? Un RO grande tiene que equivaler a un sigma teta chico. Ahora pensemos desde el punto de vista del significado que tiene cada criterio. Si yo tengo un RO grande, estoy penalizando fuertemente, ¿cierto? Entonces estoy penalizando soluciones que tienen alta magnitud o lo que es equivalente, privilegiando soluciones que están cerca de cero. Y lo que es exactamente el resultado que obtengo si ocupo un prior que tiene un sigma teta chico. Porque si mi prior tiene un sigma teta pequeño, entonces estoy pidiendo que a priori mis soluciones están altamente concentradas en cero, que es equivalente a decir que tienen baja norma, ¿ya? Entonces esa interpretación de las ecuaciones también es elocuente de lo que sabemos de los modelos. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, pero antes quiero hacer un pequeño comentario de cómo encontramos teta map. En primer lugar, decir que podríamos perfectamente voy a poner es cualquier. Esto voy a partir con esto, puntual. Ya podríamos perfectamente decir que desde ahora en adelante, cada vez que nos encontremos con un estimador puntual, vamos a hablar de map, ¿ya? Y eso es porque map es equivalente a mínimos cuadrados cuando el prior es uniforme, map es equivalente a mínimos cuadrados regularizado cuando el prior no es uniforme, sino que es la exponencial del regularizador. También es equivalente a máxima verosimilitud cuando el prior es uniforme de nuevo. Entonces en realidad es como el caso más general del map. Yo podría decir
Em, cada vez que aprendemos un modelo, lo aprendemos a través de map. Entonces nos interesa saber cómo encontramos map. Bueno, sabemos que tetamap es igual al argmax de PD de dado D, o lo que vamos a usar en general es el argmin del menos logaritmo menos el logaritmo de P de dado D, ¿ya? Y esto le llamamos negative log likelihood, ¿ya? Log verosimilitud negativa. ¿Y por qué lo hacemos de esta forma? Porque los recursos computacionales para optimizar esta expresión están en general diseñados para minimización, ¿ya? Entonces queremos atacar un problema de minimización. Recordemos que en el caso lineal y gaussiano, podemos resolver esto, ¿cierto? Encontramos el mínimo siendo P de teta dado D igual 0. Esto tiene, voy a escribirlo acá, solución explícita. Pero en general, no. En general, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el caso general? Vamos a ocupar herramientas de optimización basadas en métodos de gradiente, en donde creamos una secuencia que vamos a denotar teta n, que es como más o menos esto, ¿ya? Parto de un teta n, y ese teta n le agrego, lo perturbo en la dirección de la derivada de mi posterior. Esto puede ser la derivada de p, la derivada de log p, ¿no? Y esto yo espero que teta n converja hasta el teta map, por supuesto, ¿ya? Donde el teta map va a ser el punto fijo de esta operación. Esta es una iteración de punto fijo. Entonces, cuando converge el lado derecho igual al lado izquierdo, teta n más 1 igual a teta n igual a teta infinito, si quieren, a teta map, y esta parte se desvanece. Entonces encontré numéricamente, mediante el uso de una secuencia, el teta que me anula la derivada. Y esto se llama, como podrían intuir, estoy tomando el teta y estoy moviéndolo en la dirección del gradiente para aumentar p de teta dado d. Entonces se llama gradiente ascendente. Y cuando lo hago al revés, hago el problema de minimización, se llama gradiente descendente. Entonces, en general, va a haber modelos mucho más complicados que requieren un tratamiento sofisticado de optimización para resolver este problema, no hacia el modelo lineal, no hacia el modelo Bernoulli, en el cual necesito herramientas de optimización de este tipo, y esas son redes neuronales o máquinas de soporte vectorial o perceptrón, ¿ya? Máquinas de soporte vectorial no, es un poco distinta, pero redes neuronales sí. Entonces, lo que quiero decir ahora para cerrar esta slide y ir a un ejemplo es que lo voy a escribir así, voy a hacer un símbolo ahí. En este punto del curso ya somos capaces de hacer un comentario de alto nivel, ¿ya? ¿Qué es el aprendizaje de máquina? ¿Cómo hacemos aprendizaje de máquina? Necesitamos dos cosas. Necesitamos un espacio de modelo, ¿cierto? Y eso lo va a dar el modelo probabilístico. Modelo probabilístico. Que son todos estos modelos que hemos hablado, ¿cierto? De modelos en forma de distribución que son capaces de representar la realidad, ¿cierto? Entonces tenemos una bolsa de infinitos modelos, si queremos. Y el aprender es encontrar el modelo correcto, que es la forma que uno aprende también en la práctica, ¿cierto? Si quiero encestar una pelota de básquetbol, tengo
em, intuitivamente o automáticamente formas de lanzarla, ¿cierto? Puedo lanzarla fuerte, más inclinado, hacia la derecha, con fuerza, con menos fuerza. Y implícitamente yo voy buscando formas mediante prueba y error. Bueno, las máquinas aprenden de la misma forma. Tienen una bolsa de modelos que son posibles hipótesis que explican la realidad y empiezan a buscar cuál es la que funciona mejor. ¿Ya? ¿Y cómo vemos, cómo vemos el funcionamiento de esta hipótesis? Bueno, calculamos cuán representativas son de los datos y esa es nuestra verosimilitud o distribución posterior. ¿Y qué hacemos en base a esta métrica? Buscamos el mejor modelo, ¿cierto? Así como buscamos la mejor política o la mejor forma de lanzar la pelota. Y eso lo hacemos optimizando una métrica. Entonces podemos decir que aprender es optimizar, ¿no? Que es una que ahora seguramente cobra sentido de un punto de vista mucho más intuitivo, ¿no? Nosotros cuando hacemos prueba de error algo estamos optimizando, ¿no? O nuestra intención de hacer las cosas bien o alguna recompensa alternativa. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo breve con simulaciones. Bueno, al igual que en la clase anterior, vimos un ejemplo de el modelo lineal y gaussiano y del modelo binomial. Entonces ahora nos toca el ejemplo del estimador máximo a posteriori para el modelo binomial. Recordemos entonces que el modelo binomial modela el número de éxitos, ¿cierto? Como lo voy a escribir así primero, binomial, mi variable es k y mis parámetros son θ y me gusta poner n como un parámetro también, porque si n no fuese un parámetro, perdón, un parámetro conocido, porque si n no fuese un parámetro conocido, esto toma otra forma, ¿no? Entonces esto es igual a n sobre k, θ elevado a k, 1 menos θ elevado a n menos k, ¿ya? Esta apréndansela porque es súper intuitivo. Esto que está acá es simplemente una probabilidad de Bernoulli. Y esto es la combinación de que luego de n lanzamiento, cuál es la cantidad de posibles combinaciones en donde tengo k aciertos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a asumir que tenemos los siguientes datos. Ya, esto siempre es lo mismo. N experimentos, ¿cierto? N experimentos. En experimentos, entonces voy a tener n sets de datos, que voy a denotar así, ni, ki. Disculpe la anotación, n no le digo datos, le digo parámetro, pero siempre es conocido, que es el número de lanzamiento. Entonces tengo n experimentos, ¿cierto? De esta variable Bernoulli, denotados con i desde 1 hasta n, y en cada experimento en el iésimo experimento voy a obtener, voy a considerar ni lanzamientos y voy a obtener ki éxitos. Voy a elegir un prior para esto y sabemos que la prior conjugada es una beta. Una beta que está evaluada en θ. Voy a ser siempre riguroso sobre quién están aplicadas las distribuciones, ¿cierto? El likelihood es una distribución sobre mi dato, que en este caso es k. Y el prior es una distribución sobre mi parámetro, que en este caso es beta. Entonces mi prior va a ser una beta con parámetros alfa y beta. Que recordemos tiene la forma 1 partido por beta alfa beta. La función beta la escribo como b y la variable beta como beta. Y aquí hay un problema de notación. El parámetro beta es la letra griega beta. La función beta es una b mayúscula y la distribución beta la escribo como beta. Esto es igual a θ elevado a alfa menos 1 por 1 menos θ elevado a beta menos 1. Entonces con esto calculo la distribución posterior, ¿cierto? Y esta la voy a denotar como P de θ. Perdón, voy a ir directamente a lo que quiero calcular, que es el θ de máximo a posteriori, ¿cierto? Que es el argmax
¿De quién? De la posterior, ¿cierto? Y la posterior es proporcional a esta que está aquí. Esta, no dije quién era, ¿cierto? Pero esta recordemos que es P de... Perdón. Esto es P de cada o teta, ¿cierto? Y mis datos tienen los K metidos adentro. Entonces este es el argmax de... P de... Todos mis datos lo voy a escribir así por mientras yo lo escribo bien. Por P de teta. Y esto es igual a el argmax. Entonces, esta verosimilitud evaluada en todos estos datos es igual a la pitatoria de I1 hasta N de los NI, KI por los teta KI, 1 menos teta NI menos KI por la beta que está ahí, ¿cierto? 1 partido por beta alfa beta por teta a la alfa menos 1, 1 menos teta beta menos 1. ¿Ya? Me queda un poco chico, voy a hacer un truquito. Bueno, y esto entonces estos factores son proporcionales, ¿cierto? Me da lo mismo, no dependen de el teta, que es lo que me interesa a mí. Entonces esto va a ser igual al argmax de, vamos, teta, las alfa más la suma de los KI, porque la pitatoria entra como suma de la potencia menos 1, por 1 menos teta beta más suma de los NI menos KI menos 1. Y eso yo sé que es, si yo renombro esto como, esto lo voy a renombrar como alfa n, y esto lo voy a renombrar como beta n. Yo sé que esto es igual a alfa n más beta n partido por, perdón, esto es alfa n partido por alfa n más beta n. Y esta no es necesario calcularla. Si la quisiéramos calcular, ¿qué haríamos? Aplico el logaritmo, ¿cierto? Bajo el exponente, derivo igual a 0 y encuentro que el máximo de esta expresión ocurre cuando teta vale esto. No lo hago porque esta es una distribución conocida. Recuerden que la posterior es una beta porque la beta es conjugada con la binomial. Y la moda de la distribución beta es conocida, es esto. Ya lo saben. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una simulación con un Jupyter Notebook en donde vamos a evaluar esta expresión, es decir, vamos a evaluar el teta máximo a posteriori para distintas cantidades n, acá. ¿No? Y quiero ver cómo el teta máximo a posteriori tiende al parámetro real. Entonces, además de ver que el map tiende, voy a también ver la varianza de la posterior, ¿cierto? Voy a poner aquí un comentario. La esperanza posterior, perdón, la varianza posterior de mi parámetro teta dado mis datos es igual a alfa n más beta n al cuadrado por alfa n más beta n más 1 por alfa n por beta n. ¿Ya? Entonces, estos son todos los parámetros de la posterior. Yo conozco la posterior sobre teta, estoy calculando el map, el máximo, y lo voy a graficar para n variable, creciente me refiero, y también voy a graficar la varianza. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ver que la distribución se concentra, igual como vimos en el ejemplo anterior de binomial, pero no solo para 3 cantidades n, sino para varios n, y ver cómo el map tiende al parámetro real y además la varianza tiende a 0.
¿ya? Eso es indicativo de que la posterior va colapsándose en torno al parámetro real. Bueno, aquí estamos en el Júpiter. El comienzo de la celda es muy similar a lo que ya vimos en la clase anterior, ¿cierto? Porque es básicamente el mismo problema en cuanto a generación de datos y cálculo de la posterior. Vamos a definir para el modelo binomial un parámetro teta igual a 0.66. Elegimos 20 prior distintas, una grilla para graficar nuestros parámetros. Y la forma de construir esta prior aleatoria es, bueno, son beta, ¿cierto? Y sus parámetros alfa y beta están uniformemente distribuidos entre 1 y 10, pero son enteros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un vector que voy a llamar trials, que son los experimentos, ¿no? que acabo de escribir en la slide. Y voy a calcular las modas, que es el máximo a posteriori, y la varianza de la posterior para cada uno de estos, en este caso 300 experimentos, ¿no? Entonces, en el experimento 1 voy a hacer un lanzamiento, voy a generar el K binomial, y con ese n y con ese K voy a calcular el beta y el alfa de la posterior. Se llama posterior de betas, pero aquí tengo 0 y 1, ¿cierto? Uno el alfa y el otro el beta. Como el prior más K y más N más K, ¿cierto? Que eso es lo que vimos acá, ¿cierto? Recordemos que el prior en este caso tiene parámetros alfa y beta, y la posterior tiene alfa más la suma de K y beta más la suma de N menos K. Volvamos. Entonces estas dos líneas son el cómputo de los parámetros de la posterior. Y luego, con los parámetros de la posterior, calculo la moda, ¿cierto? Si este es alfa y este es beta, esto es equivalente a alfa menos 1 dividido en alfa más beta menos 2, y la varianza es lo que les dije antes. Me acabo de dar cuenta que me equivoqué. Esta no es la moda. Ya, la voy a corregir ahora. En realidad no estaba tan mal, es fácil corregirla. Eso es menos 1 y esto es menos 2. Era exactamente lo mismo, pero con los parámetros incluyendo ese offset que está ahí. Y ahora sí. Entonces era lo mismo que había dicho antes, pero en realidad es el parámetro partido por la suma de los parámetros, pero los parámetros contando ese offset que está ahí. Ya, volvamos ahora al código. Entonces, para ahí, donde hay el número de lanzamiento, rescato el número de lanzamiento, hago los lanzamientos, ¿cierto? Genero mi variable de la binomial, calculo el alfa y el beta posterior, y con el alfa y el beta posterior calculo la moda, que es el máximo posteriori, y la varianza. Esa expresión sí está bien. Y eso lo hago para todos los trials que yo quiera. Y voy a hacer dos gráficos. El primero está acá y el segundo está abajo. El primero simplemente grafica la moda con respecto al parámetro real, ¿ya? En el tiempo. Y el segundo grafica la varianza y el cero. Y esto se ve así. Entonces, podemos ver la distribución de los maps del prior, o sea, el máximo a prior si quieren, cuando no he visto datos. Y como lo distribuí uniforme, los pesos del prior se ven más o menos uniformes, no tienen por qué serlo, pero se ven más o menos uniformes. Está en eje logarítmico, mucho más fácil de ver. Entonces cuando no obtengo datos estoy en el prior, cuando tengo un dato se empieza a concentrar muy poquito, y así aquí tengo 10 datos. Ya veo que están todos juntitos, pero todavía lejos del parámetro real. Y a medida voy avanzando, inmediatamente acá, que esto es como 10 elevado a 1,5 más o menos, ya está casi dentro de la línea. Y podemos verlo también de la varianza. La varianza entre medio del 10 a la 1 y del 10 a la 2 ya es indistinguible cuán lejos, cuán distinta de 0 es la varianza. Por supuesto lo podemos ejecutar otra vez. ¿Ya? Vemos que cambia un poquito esta dinámica porque como son aleatorios, esto se va a mantener siempre más o menos igual. ¿No? De nuevo. Podemos también cambiar, por supuesto podemos cambiar el teta, ¿cierto? 0,1.
que quede en un borde. Así. Vale. Se ven ahí también. Podemos cambiar. Fíjense que ahora, dejémoslo en 0. Creo que se ve mejor más alto. 0,9. Lo voy a dejar en 0,6. Lo hago así para que lleguen parámetros de ambos lados. Ahí sí, llegan de ambos lados. ¿No? Otra cosa que puedo hacer, fíjense que ahora con los parámetros como están, esto como en 10 elevado a 1,5, bueno, 10 elevado a 2 ya está convergiendo completamente. 100, ¿cierto? 100, cuando uso 100 lanzamientos. Veamos qué pasa si uso menos lanzamientos. Puedo hacer... esto lo puedo multiplicar por 2. Entonces voy a ir cada 2 lanzamientos. O por 5. Voy a ir cada 5 lanzamientos. ¿Ya? Veo que converge mucho más rápido. ¿Ya? Antes lo hacían llegaba en 100. Ahora tienen que multiplicar esto por 5. ¿Cierto? Puedo dejar esto también fijo y puedo aumentar el número de lanzamientos acá. Con 2000 lanzamientos converge bien rápido. Bueno, para terminar esta clase quiero dejar enunciado una pregunta que nos puede dar harto material para discutir y ver ejemplos, ¿cierto? Pero la voy a dejar enunciada nomás. Entonces, la pregunta que me estoy haciendo es cómo podemos hacer predicciones, ¿cierto? En el enfoque bayesiano tenemos que la cantidad fundamental es la distribución posterior, ¿cierto? Y de la distribución posterior podemos sacar una estimación puntual que llamamos map, ¿cierto? Y esta conversa súper bien con mínimos cuadrados regularizados, máxima verosimilitud. Pero básicamente lo que quiero decir es que tenemos dos objetos que representan la inferencia: la distribución posterior del parámetro y una estimación puntual. Entonces, esto da origen a dos tipos de predicciones. No se nota mucho. Predicciones. La primera es la predicción que haríamos normalmente. En primer lugar, ¿qué es una predicción? ¿Cierto? Nosotros tenemos un modelo que tiene un parámetro θ y queremos encontrar P de Y dado θ y dado un input. ¿No? En el caso de regresión lineal, ya vimos los datos, tenemos una estimación de θ, o nos dijeron el θ de lo mismo, y nos dan un nuevo input y tenemos que estimar el output. Entonces, por supuesto, vamos a ponernos en el caso que no conocemos θ. ¿No? Entonces, lo que podemos hacer es, esto lo voy a poner en base a datos. En base a, quedo medio junto, en base a datos D. Entonces, lo que voy a hacer en el primer criterio para predicción es desde D formar una estimación de θ, que es como lo obvio, ¿cierto? Por ejemplo, θ de máxima verosimilitud, o de map incluso, ¿no? Cualquiera. Map, dijimos que map lo incluía todo. Y con esto, mi predicción va a ser P de Y dado θ map y el X, por supuesto. ¿No? Este le voy a poner un símbolo acá, X estrella. X estrella, Y estrella. ¿Ya? Cuando me dan X estrella, digo estrella porque estoy enfatizando que no estará en conjunto de entrenamiento. Y esta hace mi predicción. ¿Ya? Y si quiero una estimación puntual, una predicción puntual, va a ser la esperanza de Y dado θ map y X estrella. Entonces esto es súper fácil de implementar en el caso lineal, ¿cierto? Porque en el caso lineal yo tengo en este, por ejemplo, yo sé que Y es igual a θ map por X estrella.
Entonces calculo el X, perdón, mi estimación de teta y lo ocupo en el modelo como que fuera el teta real. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Yo conozco, si obtuve el map es porque tengo la posterior, y la posterior me dice que hay todo un mundo de teta. Teta no es solamente el máximo, ¿cierto? Por ejemplo, si, si nuestra distribución a posteriori es así, o es así. Eso no es muy distribución. Ahí sí. Entonces, si es cualquiera de los dos, la verde o la roja, por supuesto que ambas tienen el mismo map. Entonces ambos me van a dar la misma solución. Pero si la posterior fuera la roja, yo sé que hay una probabilidad no nula considerable de que teta tenga un valor más alto y eso no lo estoy incorporando acá. Esta técnica se llama plug-in prediction o approximation prediction. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno toma la estimación del parámetro y lo enchufa en el modelo. ¿Ya? Hay otra forma de predecir que sí tomamos en cuenta todo esto. Y la predicción, si se dan cuenta, no sé si les incomodaba, pero yo dije que la predicción es esto. Inmediatamente. Eso dije antes que era la predicción. ¿Cierto? Ahora voy a hacer algo distinto. No voy a considerar que esta es la predicción. Voy a considerar que la predicción es esto. Porque al comienzo yo no tengo ninguna estimación de teta, ¿cierto? Solamente tengo datos. Entonces mi predicción va a ser la distribución condicional de el Y estrella, que es el que le corresponde al X estrella, dado el input, por supuesto, y mis datos. Y esto sabemos que es igual a, voy a hacer un truquito acá, la integral de P de Y, teta, dado D, X estrella de teta. Esto es como un ni quita ni pone, ¿ya? Estoy aumentando la distribución con una variable aleatoria teta, pero la estoy desintegrando al mismo tiempo. Y ahora puedo ocupar la definición de probabilidad condicional y puedo escribir P de Y dado teta, D, X, P de teta, D, X estrella de teta. Ahora, por supuesto, que aquí hay cosas muy simples, que P de teta dado D y dado un nuevo punto que ni siquiera tengo el output, no depende de eso. Y este es la probabilidad de, dado un input, la probabilidad del output, dado el modelo, por supuesto no lo conozco, pero esto es hipotético, dado el modelo, y los datos, me da lo mismo los datos. Los datos nunca me van a decir más del modelo que el propio modelo. Entonces esto es igual a la integral de P de Y teta xm, x estrella, perdón, P de teta, datos de teta. Y si se dieron cuenta, esto que está acá es la distribución posterior. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi predicción? Mi predicción es el modelo Y dado X y teta, pero no conozco teta, ¿cierto? Entonces, en vez de enchufarle una predicción puntual de teta, lo que hago es integrar con respecto a todos los posibles valores de teta, pero ¿con qué probabilidad? La probabilidad posterior. ¿No? Y esta es la forma, la verdadera forma de hacer predicciones con los datos. Porque uno puede ver el proceso de hacer predicciones como este. Yo tengo mis datos y mis datos contienen un montón de información, ¿cierto? En particular información muy relevante para calcular el modelo. Entonces, esta información yo quiero ocuparla toda para hacer mi predicción. Predicción de la estrella.
¿ya? Y lo que estoy haciendo acá es precisamente eso. Extraigo, ¿cierto? Extraigo la distribución posterior del parámetro con todos los datos y integro el modelo con respecto a todos los posibles parámetros. En cambio, si hago un plugin approximation, lo que hago es tomar todos los datos, resumirlos, ¿cierto? Achicar como, este es un diagrama un poco infantil, pero lo que estoy diciendo es que esta es como la información que tienen mis datos, y lo que hago es pasarlo como por un cuello de botella, según plugin approximation. Es representar toda la variabilidad de mis datos y mi modelo en un número. Si el parámetro escalar es un número, 7,5. Y por supuesto que con esta información nunca voy a poder recuperar toda la riqueza de mi modelo, ¿cierto? Y voy a tener una predicción demasiado ingenua, ¿cierto? Y el caso de ejemplo es hacer una figurita como esta, ¿cierto? La voy a volver a hacer de nuevo acá. Si yo tengo una posterior que tiene esta forma, y yo tomo el máximo a posteriori, voy a tomar este parámetro y voy a hacer todas mis predicciones con este parámetro. Siendo que el parámetro realmente está en otra parte, pero es mucho más difuso, pero si yo integro con respecto a esto, mi estimación o mi predicción va a ser mucho más fiel que esta que está acá. Y esto parece raro, ¿cierto? Pero esto es precisamente lo que pasa en overfitting. En overfitting, si es que lo han escuchado, tenemos parámetros que son muy, muy probables, pero en su vecindario no hay nadie más probable. Versus parámetros que no son tan buenos seguramente, pero son mucho más robustos la estimación. Traté de meter mucho en esta slide, seguramente hay cosas que no quedaron completamente claro. En la próxima clase vamos a ver esto con ejemplos para que quede más claro y ya podamos seguir avanzando en cosas bien prácticas de predicciones, que es lo que realmente queremos hacer con nuestros modelos.